Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que estén pasando un día muy bonito. Hoy quiero compartir con ustedes una receta que voy a hacer aquí en la cocina de mi hogar. Espero que ustedes me acompañen. Y bueno, esto es una receta que sobre todo gusta mucho a los niños y bueno, quiero compartirla con ustedes porque me trae grandes recuerdos y seguramente si hay algún cubano que esté viendo el canal, pues va a saber de lo que estoy hablando. Y le estoy hablando del cangrejito cubano. Les voy a estar mostrando cómo fue que yo aprendí a hacer el cangrejito cubano. Es un dulce relleno de dulce de guayaba y es muy sabroso. Yo la receta que aprendí a hacer se puede hacer tanto en horno como frito. Yo lo voy a estar haciendo en horno. Y también pueden hacer la masa manualmente, aunque yo tengo un robot de cocina que prepara las masas y bueno, voy a estar empleándola en esta ocasión para más comodidad para mí, pero ustedes también la pueden hacer a mano y quedaría perfecto. Así que ya yo tengo todo preparado, espero que me acompañen y que disfruten de esta receta y se animen a realizarla. Para comenzar nuestra receta vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo todo uso, luego vamos a incorporar 2 cucharadas de azúcar blanca. Junto con el azúcar vamos a poner una cucharadita de levadura seca, la que se utiliza para hacer el pan, para hacer masas de pizzas, no para repostería. Es levadura panadero. Y la vamos a incorporar con la harina y con el azúcar. Nunca se debe mezclar levadura con sal. Ahora incorporaré 100 mililitros de leche tibia. Una vez mezclado un poco estos ingredientes, entonces sí vamos a incorporar una cucharadita pequeña de sal. Ahora vamos a incorporar 2 cucharadas de aceite. Si ustedes van a realizar esta masa manualmente, o sea con las manos, es el mismo procedimiento. Se incorporan estos ingredientes en este orden y se empieza a amasar esta masa. Yo en este caso voy a utilizar el robot de cocina porque es más cómodo para mí. Pero es el mismo procedimiento y les va a quedar perfectamente igual. También vamos a necesitar unos 50 mililitros de agua que vamos a incorporar una vez que tengamos un poco ya la masa estructurada. Y luego vamos a amasar de nuevo. Ya solo lo dejo unos segundos más y ya estará lista. Como pueden ver, es una masa muy blanquita y es muy fácil de manipular ya que no es para nada pegajosa. Si la vas a realizar con las manos, te aconsejo que lo hagas dentro de un recipiente, por ejemplo como esta fuente que tenía yo aquí, porque así te será más fácil.
Vamos a dejar la masa en forma de bola y la vamos a cubrir ya sea con papel film o con un paño por encima. Y la vamos a dejar reposar por unos 25 minutos aproximadamente hasta que doble su volumen. Como han podido ver, ha crecido bastante. También influye mucho la temperatura que haya en tu hogar. Ahora mismo hace mucho calor, así que ha crecido bastante. Pero una vez que se manipula, pues se le va yendo todo el aire. Por eso le vamos a dar unas cuantas vueltas por aquí para sacarle todo el aire que tiene la masa dentro. Y ya vamos a empezar a formar nuestros cangrejitos. Aquí les muestro el dulce de guayaba que yo compré. Este dulce de guayaba lo he comprado en el Corte Inglés, pero ustedes pueden adquirirlo seguramente en otro establecimiento. Yo es que no sé en qué otro lugar aquí en Málaga lo puedo comprar, así que en el Corte Inglés sé que está y ese es el que he comprado. Como pudieron ver, yo solo tomé un pedazo de la masa, he hecho una bola y lo he estirado de la forma más circular posible. Tiene que quedar un grosor de 2 milímetros aproximadamente. Tiene que ser una masa fina. Yo aquí, para que me quede más circular, pues le he quitado un poco del sobrante de afuera. Y ahora lo voy a cortar como si fuera una pizza. Haré triángulos y luego iré trabajando uno a uno. Como pueden ver, yo pongo uno sobre otro porque esta masa no es para nada pegajosa, como les dije antes, y es muy fácil de manipular. Ahora estiraré un poco el triángulo, ya que tiene que ser bastante largo, y les voy a ir mostrando cómo lo voy haciendo. Si ustedes quieren hacer cangrejitos más grandes, pues tendrán que hacer unos triángulos más grandes. Yo los he hecho unos más pequeños, otros más grandes y así. No tiene que quedar precisamente perfectos, ya que son dulces caseros. Y igualmente van a quedar muy bonitos. Les cuento una anécdota que tengo yo con esta receta. Esta receta la quería yo realizar cuando era pequeña, porque a mí siempre me gustó todo esto de la cocina, hacer cosas en casa. Y me acuerdo que no dormí la noche anterior, loca por levantarme por la mañana para empezar a hacer la receta de los cangrejitos. Me levanté tempranísimo y al final, bueno, lo logré y lo hice. Solo que me acuerdo que hice unos cangrejitos muy pequeñitos. A las 8 de la mañana, yo creo que ya yo había terminado de hacer los cangrejitos. Y esperando que fuera un poquito más tarde, porque le quería brindar cangrejitos a todos los vecinos para que vieran la gran obra de arte que en ese momento yo había realizado. Para mí es un recuerdo muy bonito, porque ya ha pasado mucho tiempo y todavía pienso en eso y me siento muy feliz porque además a todos les gustaron mucho. En Cuba era típico en todos los cumpleaños de niños que te pusieran una cajita con tu trozo de tarta, con un bocadito, con un cangrejito y seguramente algo más, pero el cangrejito de guayaba no podía faltar. Ahora vamos a necesitar un huevo y vamos a utilizar solo la yema. Yo batí la yema y le eché un pequeño chorrito de agua, como una cucharada de agua.
Lo removí bien y con eso vamos a pincelar todos los cangrejitos para que luego nos quede bien doradito. Para realizarlo en el horno, tienen que tener el horno precalentado a unos 180 grados. Luego vamos a meter la bandeja con el dulce. Y yo en mi caso tengo que poner mi horno al máximo para que esté en unos 20-25 minutos y queden bien doraditos, pero ustedes según el horno que tengan pues quizás tengan que tenerlo a 200 grados. Solo tienen que ver que esté dorado por fuera como han quedado estos cangrejos. Si tienen este color están perfectos, quiere decir que ya están listos. Si no tienen horno y lo van a freír pueden hacerlo, solo que tiene que ser con aceite de girasol, un aceite vegetal que no sea tan fuerte como el aceite de oliva y que esté bien calentito, les quedarían también perfectos. Si has llegado hasta este punto del video te doy las gracias y te invito a suscribirte al canal. También pueden visitar el otro canal que tengo de pintura. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del perfil y también se los dejo en la descripción de este video. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta receta. Como pudieron ver es bastante fácil de hacer y son unos dulces muy ricos, sobre todo para los niños. Otra opción que les puedo dar es que yo sé que aquí en España gusta mucho el dulce de membrillo. Y bueno, ustedes pueden utilizar en vez de dulce de guayaba porque no lo encuentren o quizás no les guste el dulce de membrillo porque es muy parecido al dulce de guayaba. O como les dije antes, otra mermelada. Pero bueno, hoy les quise mostrar el dulce típico de Cuba para los niños, para los cumpleaños, las meriendas, que es el cangrejito de guayaba. Espero que les haya gustado todo el procedimiento y bueno, se hayan entretenido un rato conmigo. Ahora aquí con ustedes voy a probar uno porque quiero mostrarles cómo es la parte de adentro. Y bueno, así también veo si me quedó rico porque hace mucho que no lo hago. Uno pequeño. Vamos a probar este. Este es el elegido. ¿Ven? Queda así por dentro. Se quedó todo el relleno en este lado. Se derrite un poquito el relleno y queda muy rico. Es como parecido al croissant, pero no es tan como los hojaldres. Es como una masa un poquito más crujiente. Riquísimo, ¿qué puedo decir yo? Me ha encantado. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo vlog. Chao.